que se encuentran, como sabéis, en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006. Yo voy a abandonar la mesa y quedan aquí Pablo de Lora, que ha aceptado muy amablemente ser moderador de la sesión, y Pilar Benavente, que junto con Alma Rodríguez ha sido la promotora de esta sesión del seminario, del mes de marzo. La estructura de las intervenciones, puede empezar el que quiera de los dos ponentes. No sé si habéis pensado en algún orden, Pilar. Interviene entonces primero Maripaz, después el profesor Atienza, primero la profesora García Rubio, después el profesor Atienza. La idea es que quede una hora para el debate, de tal manera que suelen ser bastante densos e interesantes, que lo mejor es que apuntemos en cada una de las intervenciones a una duración de media hora, y a la 1 comienza el debate y a las 2 puntualmente tenemos que terminar. Muchas gracias, Maripaz, muchas gracias, Manuel. Dejo en la mesa al profesor de Lora y a la profesora Benavente. Sí, cuando van a hablar, saben ellos. No, yo sí. Tienes ahí tu micro. ¿Este se oye? ¿Se me oye? Sí. No, yo no voy a añadir nada más que, bueno, agradeceros a ambos. Sois dos, creo que no exagero si digo, referencias académicas imprescindibles en este ámbito nuestro del derecho y de la filosofía del derecho, y nada más que agradecer nuevamente y celebrar la oportunidad de que podáis iluminar este asunto, que es importante, pertinente y, como diría un periodista mediocre, de rabiosísima actualidad. Así que solamente una pequeña... Pilar, ¿quiere añadir algo? Sí, bueno, yo simplemente en nombre de las dos personas que solicitamos esta celebración de este seminario en concreto, Alma y yo os agradecemos infinitamente que estéis aquí presentes para debatir sobre el tema de la discapacidad. Y bueno, simplemente yo estoy en la mesa para bueno, como coorganizadora o presentadora de la cuestión, pero también para romper o intentar romper un poco esa imagen tan horrible que se están creando en estos tipos de actos, donde lo único que se ve son las mascarillas y no nos vemos casi las personas. Entonces, por darle un poquito más de humanidad a la cuestión, os agradezco infinitamente en nombre de las dos y en nombre también de la facultad que estéis aquí. Nada más. Muchísimas gracias. Pues Maripaz, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Además de agradecer la invitación, estoy muy contenta, muy satisfecha de que otra vez civilistas y filósofos tengamos la oportunidad de encontrarnos y de reencontrarnos y de hablar de nuestras cosas desde nuestros respectivos puntos de vista. Aprovecho, Pablo, para decirte que te esperamos en la próxima reunión de civilistas y filósofos, que no has estado en las anteriores, me parece. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, como el tiempo no es mucho y lo más interesante de todo seguramente será escuchar a Manuel y escuchar el debate, yo simplemente voy a poner unas cuantas líneas básicas sobre de dónde venimos en este tema y a dónde vamos o dónde estamos en este momento. Recuerdo que ayer se aprobó en la Comisión Legislativa Plena del Congreso el texto de esta ley que reforma la materia de la capacidad jurídica en derecho español. Todos sabemos que el modelo que tenemos de discapacidad en el sistema actual es un modelo que parte de la idea médica de que las personas con discapacidad tienen pues, una deficiencia, es el término que utiliza la Convención, no yo, de tipo médico, y que puede afectar a sus condiciones físicas o a sus condiciones
psicológicas, mentales, cognitivas. A nosotros nos interesa básicamente, a los juristas nos interesa básicamente, por lo menos a los privatistas, nos interesa básicamente esto segundo, las situaciones en las que la persona puede tener dificultades cognitivas, expresivas, porque en realidad estamos pensando en realización de actos jurídicos para la capacidad o la competencia para entender y querer. Es fundamental que una persona sea coja, ciega o sorda, no en principio ni en final tiene por qué tener ninguna repercusión en la validez y eficacia de sus negocios jurídicos, que es en definitiva, de sus actuaciones jurídicas, que es en definitiva de lo que estamos hablando. Con este concepto médico se construyó una idea de capacidad jurídica en los ordenamientos como el español y en general en los ordenamientos de nuestro entorno, que viene ya del siglo XIX, que viene de la codificación y de los autores previos a la codificación, que distinguía entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Esto es, entre la titularidad de derechos y la capacidad para ejercitarlos. Y se consideró, a partir de un determinado momento, que el expediente de la incapacitación, que consistía básicamente en quitarle a determinadas personas la capacidad de obrar, no la capacidad de ser titular, pero sí la capacidad de ejercitar determinados derechos, y trasladarle a otra persona que se hiciera cargo de su representación la capacidad de decidir por él, era el expediente técnico adecuado desde el punto de vista del derecho privado para hacer que estas personas, digamos, formasen parte de la comunidad jurídica, pudieran comprar, vender, etcétera, por el mecanismo tradicionalmente de la representación. Una vez incapacitados, su representante era el que actuaba por él, por supuesto con unas obligaciones que hacían que básicamente el interés del representado, el interés de la persona incapacitada, fuera el que tuvieran que tomar en consideración y no el propio, por supuesto. La Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que España firmó en 2007, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado en 2008, que la Unión Europea también ratificó en 2010, cambia el modelo de discapacidad y consagra lo que se llama el modelo social, del que podíamos estar aquí discutiendo, porque creo que filosóficamente es el origen del problema, según el cual es el entorno y las barreras que pone la sociedad a las personas que tienen determinadas deficiencias, y vuelvo a utilizar la palabra deficiencias porque la utiliza la Convención, las que es este entorno social y estas barreras las que dificultan que las personas con discapacidad puedan estar plenamente integradas en la sociedad, y no su previa condición médica, sino esta situación social, estas barreras que pone el entorno. A nosotros nos interesa toda la Convención, pero muy singularmente el artículo 12, porque dice un autor anglosajón que es el corazón con el que late la Convención, pero básicamente es el que consagra la idea de que las personas con discapacidad, sea del tipo que sea, porque no se restringe a ninguna discapacidad concreta, tienen derecho a la capacidad jurídica en las mismas condiciones que las demás personas. En una primera lectura del texto español, fueron muchos los autores españoles que pensaban, y algunos muy reputados, que pensaban que en realidad no cambiaba nada, porque es que todas las personas tienen idéntica capacidad jurídica y tienen personalidad jurídica, es una conquista que los derechos occidentales tienen ya desde el siglo XIX al menos, desde la época del racionalismo jurídico, desde el XVIII, pero consagrada en los textos codificados desde el siglo XIX. Lo que pasa es que el estudio de la Convención y el estudio de sus discusiones y de su proceso negociador deja en evidencia, eso está probadísimo, basta con leerse los textos previos y después la observación general, pero ya sin ir a la observación general, simplemente con el proceso negociador, queda claro que el concepto legal capacity, en inglés, que en español se ha traducido por capacidad jurídica, pero que luego ha tenido
otras traducciones más controvertidas en italiano sin ir más lejos. Quiere decir, en el texto del artículo 12, tanto la titularidad como la titularidad de los derechos como el derecho a ejercitar esos derechos, como la legitimación para ejercitarlos, dice la observación. Por tanto, nuestra capacidad jurídica y nuestra capacidad de obrar. Cuando el artículo 12 dice que las personas con discapacidad tienen derecho a la capacidad jurídica, al reconocimiento de su capacidad jurídica en idénticas condiciones que los demás, está diciendo a su titularidad, a la titularidad de sus derechos, perdón, y a la capacidad para ejercitarlos. Eso sí, dice que además los estados deben proveer apoyos para que este ejercicio pueda ser un hecho real y no pueda quedarse en la mera teoría. Que a esos apoyos hay que ponerles salvaguardas para que los titulares de los apoyos no influyan de manera indebida y no terminen decidiendo por las personas con discapacidad. Y en el último párrafo dan varios ejemplos en los que se viene a decir que estas personas con discapacidad tienen derecho a participar en el tráfico jurídico y económico, a vender bienes, a recibir herencias, a otorgar, a que se les otorguen préstamos, etc. Esto con el artículo 12, los distintos párrafos del artículo 12. La importancia de este artículo queda también de manifiesto cuando la primera observación general del comité de seguimiento que se prevé en la propia convención del año 2014 se destina precisamente a interpretar el alcance de este artículo 12. Y en esa interpretación de la observación general queda claro que lo que se quiere con este artículo 12, se dice en la observación general, es priorizar la autonomía de las personas con discapacidad, el principio de autonomía de las personas con discapacidad, el derecho a tomar sus propias decisiones de las personas con discapacidad. Se utiliza el término la voluntad y las preferencias de la persona, que están también en el artículo 12.3, y se añade voluntad, deseos y preferencias. Y aquí me parece que vuelve a estar otra de las digamos, enjundias filosóficas, donde creo que el debate filosófico tiene muchísimo que aportar y donde creo que nosotros los civilistas necesitamos mayor iluminación, ¿no? Yo he leído recientemente un trabajo de Dworkin, que seguro que vosotros conocéis, que se llama La vida después de la razón, que es el último capítulo del libro sobre el dominio de la vida. El dominio de la vida. Y claro, él se plantea qué es autonomía en el caso de las personas que básicamente habla del Alzheimer, que tuvieron plena capacidad de decisión y la dejan de tener, ¿no? Y qué es de verdad tener una preferencia genuina, o qué es tener una actuación caprichosa, víctima del propio Alzheimer, que te hace ahora decir una cosa, después decir la contraria, etc., ¿no? Y ahí yo creo que también en esta idea de qué es de verdad voluntad, deseos y preferencias, creo que los filósofos nos tenéis que ayudar, porque a lo mejor no lo hemos pensado suficientemente. No cualquier cosa es voluntad, deseos y preferencias, no cualquier capricho, no cualquier declaración aparentemente de voluntad que no tiene detrás una genuina toma de decisión es voluntad. En todo caso, principio de autonomía, voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad. Después, insiste en la idea de apoyo para tomar las decisiones, pero el apoyo como derecho, nunca como carga, como obligación. El apoyo es un derecho que tienen las personas con discapacidad, de tal suerte que la observación general dice que entonces esto conlleva que tienen derecho a rechazarlo. Aquí también hay otra cuestión de enorme interés. Y como consecuencia del principio de prioridad de la voluntad, deseos y preferencias y del apoyo como derecho y nunca como imposición, o como derivación, o como consecuencia, o como corolario, se reitera en la observación general que queda expulsado de cualquier sistema que pretenda
ser acorde con la convención, tal y como lo interpreta la observación, la idea de actuación por representación. Es decir, la idea que subyace en el régimen de la incapacitación. Se incapacita a quien no puede tomar decisiones por sí, por falta de competencia para los actos más importantes de la vida o para determinados actos, y otro, el representante, el tutor, actúa por él, tomando decisiones por él, en su mejor interés, pensando lo que es mejor para el representado. Este tipo de situación, la situación de representación, de actuación por sustitución, dice en la observación general que queda totalmente proscrita del sistema, que no se puede utilizar y que cualquier utilización de un régimen sustitutivo sería contrario a la convención. Hay muchas críticas a la observación, hay muchos textos sobre la observación a favor y en contra, hay muchos que dicen que va mucho más allá de lo que dice el texto del artículo 12 y luego hay un problema jurídico también de enorme interés, sobre el que tampoco se ha escrito excesivamente en España, pero también algún filósofo ha escrito y algún internacional público, que es sobre el valor jurídico de esta observación, ¿no? Que también dejo ahí sobre la mesa. Bien, lo que hace el proyecto de ley que se presentó en su día y que está a punto de ser aprobado es asumir los postulados del artículo 12 y casi completamente los postulados de la observación general. Y cuando digo casi completamente, pues después diré por qué digo el casi. De tal manera que se trata de llevar a normas de derecho positivo estos postulados generales del artículo 12 que luego interpreta la observación. Y como dice un autor anglosajón, the hard part begins, porque luego llevar esto a normas concretas, a reglas concretas, a reglas civiles, a nuestros códigos, a nuestra manera habitual de legislar, sobre todo en los países continentales, no es nada fácil. No ha sido nada fácil, ni en la etapa de elaboración del anteproyecto en la comisión, ni en la etapa de discusión de las enmiendas, de la que también he tenido noticia. En todo caso, los autores del anteproyecto, que recibimos el encargo de hacerlo, creíamos que se necesitaba un cambio estructural del sistema, es decir, que no era posible adaptar nuestro derecho al artículo 12 con unos medios cambios de maquillaje, de nombres o de cambios mínimos. A diferencia, por cierto, de lo que dice el Tribunal Supremo y sigue diciendo que el sistema que tenemos es acorde con la Convención. Nosotros creíamos que no, por muchas razones. Desde luego no es acorde con la interpretación de la observación, pero creemos que tampoco es acorde con el texto del artículo 12. Y por eso hicimos un proyecto de ley que era bastante distinto de lo que hay. Lo que pasa es que quizás cometimos un error, bueno, no sé si un error, sino un error, que es que en la utilización, a la hora de constituir los apoyos, optamos por utilizar términos que se utilizan en el sistema vigente para las personas que representan a los incapacitados actuales, a las personas que tienen modificada su capacidad oral. Y esto de utilizar la misma terminología, cosa que por ejemplo no va a hacer el legislador catalán, que en el proyecto que está elaborando utiliza básicamente términos anglosajones, pues nosotros lo hicimos de manera consciente, nos parece que era una manera de dar, digamos, continuidad al sistema, que además son términos, algunos como el curador, que vienen desde el derecho romano y han tenido significados distintos y que lo importante no es el término, sino el contenido que le das y que, bueno, pues nos pareció bueno continuar con la idea de curador o con la idea de guardador de hecho. Pero esto también tiene sus inconvenientes, ¿no? Que hay quien piensa que no se ha cambiado gran cosa, ¿no? Si solo te quedas en los términos. Bien, esta reforma que el colega alemán y que antes mencionó Pablo califica como radical, básicamente se basa en lo siguiente. No se da una definición de discapacidad, como no la da la Convención, pero como antes dije, en realidad el 90% de las normas se dirigen a personas con discapacidad, con deficiencias, dice la Convención. A mí la verdad es que me horroriza el tema, pero bueno, el término. Con problemas para tomar decisiones,
para conocer el alcance de las mismas, es decir, discapacidades de índole cognitiva o psicosocial, que dice también la Convención. Se intenta consagrar esta prioridad de la voluntad, deseos y preferencias. ¿Cómo? De dos maneras. Primero, priorizando los apoyos de naturaleza voluntaria, de tal manera que los legales e incluso los fácticos solo entrarán en actuación si la propia persona no ha establecido o previsto sus propios apoyos. Y segundo, diciendo por activa y por pasiva muchas veces que cualquiera que sea el titular del apoyo y cualquiera que haya sido el origen del apoyo, no puede tomar las decisiones sino atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad. Por eso se excluye totalmente la idea de mejor interés de la persona con discapacidad. Ni el titular del apoyo ni nadie puede tomar decisiones en el nuevo sistema en atención a lo que sería mejor para la persona con discapacidad. Al menos no a lo que sería mejor para la persona con discapacidad porque tiene discapacidad. Si en alguna ocasión hay que acudir al criterio del mejor interés, no es por la discapacidad. Por ejemplo, hay que acudir al criterio del mejor interés si es un niño, pero porque es niño, no porque es una persona con discapacidad. Por cierto, que esta reforma no afecta a los menores con discapacidad. Luego, otra idea que se ha tratado de llevar al texto y que no sé si ha quedado suficientemente clara es la superación de la idea del derecho civil que dimana de la codificación del 19 y que todavía hay muchos filósofos del derecho y colegas de otras disciplinas que nos achacan o que arrastran del civilista o del derecho civil como una disciplina puramente técnica, que atienden a expedientes puramente técnicos y que ve a los sujetos como un centro de imputación de intereses básicamente patrimoniales. Se trata de comprar, de vender, de heredar, de tener propiedades, etcétera, y entonces alrededor de todo eso se han construido durante milenios los conceptos civiles. Nosotros estamos bastante convencidos que el derecho civil es, como decía don Federico de Castro, básicamente el derecho de la persona y que son todas las facetas de la persona, tanto sus intereses más personales, valga la redundancia, como sus intereses patrimoniales a los que tiene que atender. Y creemos que el derecho civil es un instrumento que también es útil para la promoción, el respeto y la lucha por los derechos humanos de las personas y no es un mero expediente técnico para relaciones de tipo patrimonial. Por eso se trata de enfatizar que estamos hablando de decisiones que afectan no solo a cuestiones patrimoniales, sino también a cuestiones personales. Para muchas personas con discapacidad, por ejemplo, la expresión son las ancianas que tienen ya problemas para tomar decisiones en razón pues, del Alzheimer, de la demencia senil o del propio proceso de envejecimiento que les hace ser más lentos a la hora de tomar decisiones o, bueno, todos los estudios que hay sobre el proceso de envejecimiento son muy esclarecedores también para ver que este es un ámbito donde la ley puede tener una gran capacidad de actuación. Pues para estas personas sí será muy importante si quieren vender o no vender una casa, o si quieren pedir o no pedir un préstamo, o si quieren deshacerse del coche o comprar uno nuevo. Pero más importante que eso es decidir dónde quieren vivir, con quién quieren vivir, si se quieren casar con una chica que trabaja en su casa y que tiene 40 años menos que él, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también es una reforma integral en ese sentido, que pretende atender a eso. Bien, me va pasando el tiempo y tengo que correr porque ya sabemos que se quiere consagrar la prioridad de las voluntad, deseos y preferencias, como no puede ser de otra cosa, que se contemplan medidas de apoyo de carácter voluntario, de carácter fáctico y solo en último término establecidas por la autoridad judicial. Por cierto, aquí hubo también una lucha porque en un principio había todo un grupo de intereses en que las medidas judiciales, básicamente la curatela, solo se hiciera a través de un proceso de naturaleza contenciosa, lo que por otro lado y sobre todo desde el lado
de las asociaciones de discapacitados pues se veía como una estigmatización innecesaria. Al final, la curatela, como regla general, se hará a través de un proceso de jurisdicción voluntaria y solo si hay oposición puede pasar a ser contenciosa. De nuevo, aquí me parece que hay una reflexión filosófica interesante. ¿Qué es oposición a estos niveles? Porque una cosa es lo que sea oposición para el derecho procesal y otra cosa que es que la persona se oponga a que la persona que no quiere, por ejemplo, la medida de apoyo, se oponga a que se la pongan y eso se vaya a interpretar como que vale, vas al contencioso. No sé hasta qué punto eso es coherente con el sistema. En fin, aquí es donde quería introducir lo del CASI. Recordáis que os dije que la observación general dice que se proscribe la representación de la persona, la sustitución en la actuación de la persona con discapacidad. Que el apoyo nunca puede ser sustituto de la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, ni siquiera aunque lo haga en su mejor interés, porque queda proscrito el concepto y la idea de mejor interés. Nosotros hemos querido, nosotros digo porque fui una de las autoras del anteproyecto de ley, se ha querido reflejar esta idea, pero aquí sí que hemos atendido a las indicaciones del profesor Atienza, en la medida de lo posible, es decir, hemos restringido al máximo la posibilidad de representación. Hemos dicho que el curador solo será representante de manera excepcional, es decir, aplicando el principio de proporcionalidad que también impone la observación, el apoyo será el mínimo posible. De tal manera que, como muchas veces intento yo explicar, es una línea de que va del blanco al negro con todos los matices de grises que queramos. Puede ser un apoyo muy liviano porque la persona necesite muy poco apoyo, digámoslo así, o puede ser un apoyo muy intenso porque lo necesite para muchas cosas, para muchas actuaciones. Solo en los casos que sean necesarios, solo en los casos más excepcionales, habrá un apoyo representativo. Pero, lo diré ahora inmediatamente, además ese apoyo representativo, solo muy excepcionalmente será sustitutivo. Es decir, desobedecemos en este punto la observación general, porque nos parece que sí hay algún caso límite que tiene que ser sustitutivo, a pesar de que la observación general dice que en ningún caso. Bueno, todo esto necesitaría una explicación que no puedo dar aquí. Me voy a detener muy brevemente en alguna de las críticas que se han hecho a este proyecto diseñado según estos parámetros que he dicho. Primero, hay muchos que dicen que no sirve para los casos difíciles. Casos difíciles en los que sería necesaria la representación. Y se ponen como ejemplos los siguientes. La persona tiene una discapacidad tal que no le permite tomar decisiones, por ejemplo, porque está en coma. ¿Qué decisiones va a tomar? En ese caso, ¿qué voluntad, deseos y preferencias va a manifestar esa persona si no las puede manifestar? Bien, a esto sí atiende la ley. Y aquí hay una representación que no es sustitutiva. En este caso, el nuevo texto dice que el apoyo informal o establecido judicialmente, porque si es voluntario habrá sido la voluntad de la persona la que lo configura, tendrá que atender a la voluntad, deseos y preferencias de la persona por la que tenga que tomar la decisión, digamos así, mal dicho. Si esa persona no puede manifestar esa voluntad, tendrá que atender a su voluntad hipotética, es decir, tendrá que ver cuál era su trayectoria vital, sus deseos, sus preferencias, su manera de actuar y atendiendo a ello tendrá que tomar la decisión que hubiera tomado la persona, no la que él tomaría en aras a su mejor interés, sino la que hubiera tomado. Y tengo que decir que en las últimas semanas hay un montón de decisiones de tribunales menores, de juzgados de primera instancia, que adoptan la decisión de vacunar a personas que están en residencias
y que lo hacen, en muchas de ellas, contra los deseos del representante que está actuando de conformidad con la ley de autonomía del paciente en representación de la persona con discapacidad. Pero también hay una de mi ciudad, que adopta la decisión de vacunar al residente que se ha manifestado en contra de su deseo de vacunar. Y lo hace entendiendo que es lo mejor para él. Bien, no es conforme con la Convención. No es conforme con la Convención tomar una decisión distinta Nosotros. en función de que la persona tiene una discapacidad. Y entonces lo mejor para él es que se vacune. Cuando además tiene una historia detrás, no solo se niega a vacunarse ahora, sino que tiene una historia detrás de que no se ha querido vacunar de otras vacunas anteriores. Hay todavía un caso más difícil, que es el de la persona que nunca tuvo la capacidad de decidir. Una enfermedad, un problema psiquiátrico gordísimo, no sé, no sé decir términos muy exactos, pero que ya nació con él y que no tiene una trayectoria vital a la que acudir. Y ahí es donde nosotros creemos que tiene que haber sustitución, porque es la única manera de mantenerlo en el sistema, ¿no? de que pueda ser sujeto de derechos. Pero hay quien opina que no, que hay que buscar otras alternativas distintas de la sustitución. Tengo que ir terminando. Otra crítica, que va a causar una enorme desprotección de estas personas en la medida en que su voluntad, deseos y preferencias son muy manipulables. Para eso están las salvaguardias, dicen unos, salvaguardias dice la traducción en español de la Convención. Por cierto, que en la Convención las salvaguardas están pensadas para protegerse frente a las manipulaciones del titular del apoyo, no frente a las manipulaciones de terceros, lo cual no quiere decir que no hayamos también introducido salvaguardas o mecanismos para intentar evitar las manipulaciones de terceros. Ahora bien, es inevitable que es un sistema más complejo que el sistema de la incapacitación. Como muy bien nos dijo don Federico de Castro, a quien vuelvo a citar, el sistema de la incapacitación facilita enormemente las cosas. Cambias el estado civil y a partir de esa decisión judicial, esta persona no actúa por sí, actúa esta otra que tiene muy clara que en la ley sus obligaciones y cómo tiene que actuar. Y los derechos, los terceros lo tienen muy claro. Con un sistema como este, la relación con los terceros es muchísimo más compleja. El régimen de los contratos y el régimen en general de los negocios jurídicos va a ser más inseguro. Ahora bien, y la seguridad jurídica también es un valor, y es un valor también muy apreciado por todos, incluidos los filósofos del derecho. Ahora bien, cuando la seguridad jurídica del tráfico económico, por ejemplo, hablo de contratos ahora, choca con lo que la Convención considera un derecho humano fundamental, que es el reconocimiento de la plena capacidad jurídica, pues yo creo que pesa más esto segundo. Y luego, lo tercero, y con esto acabo. Fijaros, en la memoria económica, primera que se hizo del anteproyecto de ley en el año 18, el Ministerio de Justicia decía que era una reforma buenísima, porque no tenía costes para el sistema. Es más, iba a ahorrar costes al sistema. No. La reforma, esta como todas, si se quiere implementar de manera correcta, necesita inversión y mucha. Y en muchas cosas. Inversión en formación en un sistema completamente nuevo por parte de los operadores jurídicos. Inversión en hacer pedagogía, porque, como también decía don Luis Díez Picazo, cuando se cambia un sistema o se pretende cambiar de manera radical, eso es, como decía él, un vitriolo o ácido clorhídrico que cae sobre encima de la ley nueva y que la destruye porque todo el mundo sigue pensando en la vieja y utilizando criterios de la vieja. Y que eso cuesta mucho cambiarlo, por lo que se necesitará inversión en pedagogía. Y además, inversión en un entramado administrativo, social, de apoyo, porque las medidas de apoyo son, como también dice la observación general, todas, los ajustes razonables, la
todos los mecanismos que hacen que una persona con discapacidad pueda llegar a tomar decisiones verdaderamente queridas, que verdaderamente reflejen su voluntad, deseos y preferencias, que vuelvo a decir, para mí es el problema filosófico fundamental. Tiene que respetarse su voluntad, sus deseos y sus preferencias. Pero ¿cuándo existen estas? ¿Qué es voluntad, deseos y preferencias en una persona con una discapacidad cognitiva importante? Y eso es lo que me gustaría a mí que mis colegas me ayudasen a aclarar. Nada más, gracias. Muchas gracias, Maripaz. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Atienza. Manolo, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación a una parte de este seminario en el que hace mucho tiempo fue mi universidad, la Universidad Autónoma, y me ha gustado mucho escuchar ahora a Maripaz, que ha sido muy clara su exposición. Creo que hay materia para discutir, pero te agradezco mucho la exposición porque has clarificado algunos puntos y has planteado algunas cosas en las que yo voy a incidir que creo que efectivamente merecen un intercambio de opiniones. Bueno, yo explico que mi interés en este asunto, y cuando me pidieron que mandase un texto, pues les mandé una cosa que había escrito en el año 2016 como consecuencia de una mesa redonda a la que me invitaron a participar y en la que estaba la que entonces era la fiscal general, más luego un fiscal de Supremo y yo. Me quedé verdaderamente asombradísimo cuando a los dos resultaba que les parecía muy bien la convención de 2006 y la observación general y terminar con la distinción entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, de la que nos ha hablado Maripaz. Inmediatamente pensé pues que entre nosotros la concepción de los derechos humanos de Ferrajoli se basa en especificar quiénes son los todos, se refieren a todos los derechos fundamentales que los llama, y él dice, algunos se refieren a todas las personas, a otras a todos los ciudadanos y otras a todas las personas con capacidad de obrar. Y luego inmediatamente después dice Luigi que la distinción de los ciudadanos teóricamente podría terminarse, pero la distinción entre los que tienen capacidad de obrar y no la tienen, esa no. Eso es una cuestión que no es convencional, que no es contingente. Y me pareció entonces pues, que había una serie de confusiones teóricas en esos planteamientos, porque se decía que la convención, el nuevo planteamiento respecto a los derechos de los discapacitados se hacía en nombre de la dignidad. Y yo creo que eso es un error. Y que ahí el error de fondo consiste en identificar dignidad con autonomía en el sentido liberal de la expresión. Claro, las cosas no son así. Luego voy a volver sobre esto, pero el tema de la dignidad que me interesa mucho y acabo de terminar un libro sobre esto, sobre la dignidad, a mí me parece que el núcleo normativo de la dignidad, una aspiración muy kantiana, podría plantearse así, que consiste en el derecho y la obligación que tiene cada individuo humano de desarrollarse a sí mismo como persona, lo que incluye naturalmente muchas posibilidades distintas, pero también con ciertos límites. No cualquier forma de desarrollo de la personalidad es aceptable. Y también la obligación respecto de los demás individuos humanos, en contribuir a su libre e igual desarrollo. Me parece que es la idea de la dignidad, que entonces no es lo mismo que la autonomía. La dignidad no es sencillamente que cada uno pueda hacer lo que quiera, con el límite de que no afecte a los demás, etc. El sentido kantiano de dignidad va por otro lado. Bueno, entonces, yo planteo ahí cómo también esta discusión a propósito de los derechos de los discapacitados, el concepto de dignidad, pues se parece mucho a la que tiene lugar, por ejemplo, a propósito de la maternidad subrogada o del llamado bebé medicamento. Yo creo que se incurre también en un error parecido de mala interpretación
de lo que significa dignidad. Y leyendo la convención y leyendo la observación, yo tenía la impresión, una metáfora que utilizaba es como que unos montañeros que pensaran en subir a la cumbre de una montaña y consideraban que la mejor manera de hacerlo es ir siempre en línea recta y hacia arriba. Pero claro, el problema es que te puedes encontrar con precipicios. Y hay veces que la manera de alcanzar una cumbre no es esa. Hay veces hay que dar rodeos y a veces hay que evitar ciertos pasajes que sencillamente no están expeditos, no están libres. Yo creo que cualquier lector de la observación y de la convención, yo creo que tiene que resultar extrañado. Si tiene una cierta formación jurídica y cuando era estudiante, pues aprendió de los civilistas, por ejemplo, esa distinción que no solamente es nuestra del derecho español, que de alguna manera pues, es una constante de todos los sistemas jurídicos, tiene que resultar, como digo, muy extrañado. Y tratando entonces de explicarse lo que manifiestamente es un exceso, por lo menos un exceso lingüístico, yo creo que también un exceso conceptual, a mí se me ocurrían dos posibles explicaciones a esos excesos. Una es que la categoría de los discapacitados es una categoría efectivamente muy heterogénea, todo el mundo dice y todos sabemos, pero me parece que no siempre se toma en cuenta. No, quienes están detrás, por lo visto, los inspiradores del texto de la Convención y luego de la famosa esta observación del año 14, son asociaciones de discapacitados, pero claro, discapacitados físicos. Claro, porque esté en una silla de ruedas, naturalmente, ¿qué tiene que ver con una discapacidad mental e intelectual? Nada. Entonces me parece que entonces quizás ellos han establecido una serie de principios que pueden ser perfectamente válidos en relación con algunos de los individuos que incluimos en la clase de los discapacitados, pero no respecto de otros tipos de discapacidad. Esa es la primera explicación. Y la segunda explicación, yo creo que es eso que se suele llamar el constructivismo social. O sea, la idea de que no existe algo así como un mundo externo a nosotros que esté ahí y que sea independiente de las acciones humanas. Por extraño que parezca, pues hay algunos pensadores que hasta han llegado a decir que los quarks no tienen ninguna existencia objetiva, sino que son construcciones sociales, construcciones que hacen los científicos. Yo creo que este es un error terrible que afecta, por cierto, no afecta a las facultades de matemáticos, de biólogos, de físicos, de químicos, que lo pueden ver como una charadura, diríamos, de filósofos, de humanistas o algo por el estilo. Según Paul Gaussian, que ha escrito sobre el asunto, me ha interesado esto del constructivismo social, a propósito precisamente de los discapacitados, tampoco ha penetrado mucho en los departamentos de filosofía, dice, del mundo anglo, en la medida en que básicamente siguen una orientación analítica, pero sí que ha invadido, y yo añadiría también, destruido en buena medida los departamentos de humanidades. Entonces, lo que pensaba Mario Bunge, el mayor filósofo probablemente en lengua de origen, digamos, hispano, ¿no? Argentino, Mario Bunge, que decía, esto del constructivismo social está destruyendo o ha destruido los departamentos de humanidades y ha penetrado un poco en el derecho, en las facultades del derecho. Pero diríamos, afortunadamente, no del todo, como luego voy a tratar de demostrar. Y claro, el constructivismo social, trasladado al campo de la medicina, decía Bunge, se traduce en la idea de que las enfermedades son invenciones de la profesión médica y que no existe nada que sea una enfermedad, o sea, algo que esté en nuestro cerebro, alguna disfunción o algo por el estilo. Bueno, yo creo que efectivamente el constructivismo social, como sabemos, claro, vinculado con movimientos postmodernistas, yo diría con movimientos básicamente de destrucción de la razón,
es lo que está detrás de los autores de la Convención y más todavía yo creo de los de la famosa esta observación del año 14. Maripaz ha dicho una cosa en la que yo creo que no estoy de todo de acuerdo con ella. Dice, la Convención no tiene una definición, como tampoco nosotros. En el proyecto hay una definición. Bueno, una descripción. Ya, por eso digo, pues no se sabe si tiene razón o no. No se sabe porque está escrito, diríamos, de esa manera en el que en el artículo 1, y como he leído también algo a propósito de cómo se redactó la Convención, etcétera, etcétera, sé que eso fue el mayor motivo, diríamos, de debate. Aunque el artículo se llama propósito. En el apartado 2 uno diría que es algo que por lo menos se parece a una definición, aunque vete tú a saber, porque los postmodernistas, diríamos, y constructivistas sociales entienden por definición, pero, en fin, decir que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, se parece por lo menos a lo que se entendería, ¿no? Por una definición que quiere decir de quiénes estamos hablando, como Maripaz nos ha dicho, pero fijémonos en la definición o como se le quiera llamar, donde está ahí plasmado ese llamado modelo social de la discapacidad. ¿Qué quiere decir? Que la discapacidad no es algo que esté en la persona, sino que es, y es siempre, porque no se pone ningún matiz, sino que es siempre el resultado de la interacción entre algunos rasgos peculiares que tienen algunas personas, más luego barreras, o sea, algo construido socialmente. O sea, que no existe. Tal la discapacidad, entonces, siguiendo con lo de Bunge, no existe la enfermedad, sino que es una construcción. Bueno, a mí esto me parecía que era un completo disparate, pero que algo había que hacer efectivamente para darle sentido. Y España y muchos otros países lo firmaron y es derecho vigente, pues entonces hay que ver cómo lo manejamos. Entonces yo sugería que efectivamente entendiéramos que interpretáramos los principios de la Convención de manera que incluyeran siempre la expresión en la mayor medida de lo posible o en la medida de lo posible. O sea, los discapacitados tienen los mismos derechos que los capacitados en la medida de lo posible, porque si no, no había forma de darle sentido. Y aducía tres razones en favor de ello. Una es, bueno, la aplicación de los principios de Alexis, de mandatos de optimización, que de alguna forma, digamos, encajaría, creo que no del todo, aquí hay un problema de concepto. Y es que cuando hablamos de los principios y cuando decimos, por ejemplo, que hay que ponderar la libertad de expresión y el derecho a la intimidad y a veces triunfa la libertad de expresión, estamos diciendo algo que es distinto a cuando decimos que, por ejemplo, que es un principio, pero en otro sentido de principio de directriz, por ejemplo, la preservación del medio ambiente. Entonces, ahí lo que estamos diciendo es que en la medida de lo posible debemos procurar que no se perjudique al medio ambiente, pero claro, eso no quiere decir que cerremos todas las fábricas. O sea que en el segundo caso hay una medida de gradualidad que sin embargo no existen en los principios de sentido estricto. O sea que creo que de alguna forma es desnaturalizarlo, lo que sería un principio, sobre todo si se pretende que es un principio moral, un principio que es la misma dignidad o algo así. Pero bueno, yo creo que era la única forma de poder manejar. Porque además la forma como entienden el principio de autonomía los autores de la Convención creo que es completamente incompatible con cualquier teoría de justificación de los derechos humanos que resulte aceptable. Esa forma de entender la autonomía que ellos defienden yo creo que es sencillamente incompatible con una justificación racional de los derechos humanos. Y también considerada como razón para esto, pues diríamos el precedente, y en concreto esa famosa sentencia del 2009 del Supremo, en la que
había sido ponente en Encarnación Roca, que tenía mucha razón. Es decir, bueno, proteger no significa excluir. Y por lo tanto, entonces, no hay por qué interpretar la convención y la observación de la manera como parecería que literalmente habría que entender, sino más, diríamos, en consonancia con lo que venía siendo la tradición, dicho de otra manera, aceptando el paternalismo. Luego voy a eso del paternalismo. A ver, aceptando el paternalismo, aceptando que en algunos casos está justificado el paternalismo. Claro, aquí hay una serie, diríamos, de falacias que se cometen constantemente que hacen muy difícil poder discutir racionalmente. Parece como que si alguien piensa que en algún caso está justificada una medida paternalista, entonces eso significa que es un entusiasta del paternalismo. No. Una cosa es que en ocasiones esté justificado, entonces quiere decir que tenemos que construir una teoría para ver cuáles son las condiciones que lo hacen justificado y las condiciones en las que no. Bueno, yo he vuelto a leer lo que había escrito hace 4 o 5 años y la verdad es que yo creo que tengo razón, que sigo pensando lo mismo. Y ahora he vuelto a leer muchas cosas porque creo que es un gran tema, porque tiene una extraordinaria importancia, no solamente por la importancia práctica, realmente, la cantidad de personas, diríamos, afectadas con discapacidades es enorme, cada vez más, del desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, y plantea cuestiones de fondo, las que ha señalado Maripaz, que son también de enorme importancia. Entonces, he leído mucho. Y yo diría que podemos hacer como una clasificación de 3 posturas distintas en relación con este problema y cómo entender la convención y la observación esta famosa. Una, la primera, es la del apoyo incondicional a la filosofía, la vamos a llamar así, a la filosofía de la convención. Y esto es lo que se puede encontrar en España en una serie de filósofos de la Carlos III. Agustina Palacios, que me parece que hizo la tesis sobre eso y que efectivamente es una persona que tiene un gran conocimiento sobre la materia. Y hay varios textos suyos, clarísimamente está en esa línea. Patricia Cuenca, que es otra profesora también y que ha escrito varios sobre esto, varias cosas, y Rafael de Asís. He leído textos de estos 3 autores, entonces podríamos decir que la Carlos III, o por lo menos un sector de la Carlos III, efectivamente, apoyo incondicional a la filosofía de la convención. Por el contrario, críticos, iba a decir muy radicales, pero yo les encuentro muy afines también a lo que yo sostenía. Pues Macario Alemán, que obviamente es colega mío aquí en Alicante y que ha escrito varias cosas sobre esto. Lo último, Macario. Muy reciente y yo creo que muy buena, que realmente tiene toda la razón en lo que dice. Y entre los civilistas me lo proporcionó precisamente Maripaz, lo estoy leyendo, un texto breve de Ángel Carrasco, que usa quizás un lenguaje un poco displicente, pero a mí me parece que también que tiene razón en lo que dice. Y tiene razón, por cierto, también de decir esto tiene que ver con lo políticamente correcto, con lo del pensamiento único. Y el tercer tipo de posturas son lo que yo llamaría posturas intermedias, que son aquellos que aceptan, diríamos, un poco el lenguaje de la convención y también la filosofía, dicen aceptar la filosofía de la convención, pero que luego pues tratan de evitar, diríamos, las aristas más cortantes. Y ahí es donde yo creo que claramente se incluye Maripaz, se incluye Antonio Pau y se incluye, por supuesto, del anteproyecto y el proyecto, que en buena medida me parece que es obra suya. Postura simple. Bueno, así muy brevemente voy a tratar de decir algunas cosas para que luego tengamos tiempo para poder comentar algo. Sobre temas relacionados con el lenguaje. Creo que es importante el lenguaje. Temas relacionados con esto del paternalismo, que es un problema de fondo que está detrás de la filosofía esta de la convención. Algo sobre la ambigüedad, que tiene también que ver con el lenguaje. Y finalmente un poco problemas de actitud. Y a mí me parece el problema más de fondo de todo esto
para mí es este. ¿Cómo es posible que tanta gente haya aceptado lo que realmente es un puro disparate? Aquí todo lo que en principio resulta, parecería un disparate. Es decir, ¿qué hay detrás del asunto? Lo del lenguaje. Primero, ya me había referido esto de la definición, que no es definición, pero digamos, cumple las funciones de una definición. En la observación se dicen cosas verdaderamente, yo diría, impresionantes, ¿no? Como, por ejemplo, que no se puede vincular capacidad mental y capacidad jurídica, y hay que tener en cuenta que para ellos capacidad jurídica incluye también capacidad de ejercicio. O sea, nosotros hemos llamado siempre capacidad de obra. Y dice, porque no se puede evaluar con exactitud el funcionamiento interno de la mente humana. Pues estamos buenos. Si cada vez que tenemos algún concepto que no podemos precisar de manera completa, entonces tenemos que echarlo a la basura, ya no podemos manejar el concepto. No sé con qué nos íbamos a quedar en las facultades de derecho. Luego siguen diciendo, lo de el respeto a la autonomía individual y la capacidad de las personas con discapacidad. Hay una especie de contradicción en los términos constantemente. La discapacidad de las, perdón, la capacidad de las personas con discapacidad. Es una contradicción en los términos. Si se es discapaz, ¿cómo se puede ser capaz? Pero claro, aquí está el lenguaje para solucionarlo. Y entonces algunos han sugerido, Palacios, por ejemplo, pues cambiemos el lenguaje y dejemos de hablar de discapacidad. Y entonces empezamos a hablar solamente de variedad funcional. Pero claro, pensar que los problemas se resuelven a base de palabras, pues es una concepción mágica, ¿verdad? Del lenguaje y de la realidad. Está muy bien cuando uno escribe literatura, pero el mundo no cambia, porque cambiamos las palabras y los problemas no dejan de ser problemas. Los de la observación siguen diciendo, incluso hay que respetar los deseos, la voluntad de las personas en situaciones de crisis. En situaciones de crisis. Entonces, si uno piensa, ahora está la definición, es decir, ¿quiénes son los discapacitados? En situaciones de crisis, por ejemplo, de una esquizofrenia, sería uno de las personas discapacitadas, y ahí también hay que respetar lo que serían sus deseos y sus preferencias. Nos estamos volviendo locos. Estamos en la Universidad Autónoma de Madrid y yo pensaba constantemente en la gran tesis y el gran libro de Juan Carlos Bayón, cuando nos aclaró la diferencia que va entre deseos, preferencias e intereses y cómo naturalmente pueden entrar en contraste, pero no solamente en el caso de los discapacitados, sino de todos nosotros, que muchas veces, por debilidad de la voluntad, por incompetencias de cualquier tipo, deseamos ciertas cosas, mostramos nuestra preferencia, pero eso no es de acorde con nuestros intereses. Los intereses quiere decir la racionalidad más a largo plazo. El interés, por ejemplo, de alguien de formarse como civilista o como filósofo del derecho, pues muchas veces puede entrar en contradicción con el deseo de la preferencia, yo qué sé, de hacer un determinado trabajo. Y entonces ahí, naturalmente, el que tiene más experiencia, el director de su tesis, le puede hacer alguna sugerencia y modificar lo que era su deseo. Estamos yendo contra la dignidad, diríamos, de un doctorando en este caso. Por ejemplo, diríamos, en fin, hay tantísimos que ni siquiera merece la pena, ¿no? Ilustrarlo más. Sigue uno con la observación, el apartado 22. Se debe respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, incluido el derecho a asumir riesgos y a cometer errores. De nuevo, pero vamos a ver. ¿Cómo se puede decir semejante cosa? Bueno, uno puede decir, si uno tiene una relación de amistad con alguien, tratará de persuadirle para que evite un error, que piense que le va a suponer grandes dificultades, por ejemplo, en su vida. Pero si además piensa no solamente que sea un amigo, sino que además efectivamente está quejado de
alguna discapacidad, ¿cómo va a pensar? ¿Cómo va a pensar que entonces tiene que darle preferencia a sus deseos y preferencias, aunque sepa que eso es un error terrible? La verdad es que a mí me parece incomprensible y de nuevo la única manera de entenderlo es lo de la concepción mágica del lenguaje y del mundo. Otra perla, ahora en el apartado 23, dice, de la misma manera que no se puede utilizar el género como base para discriminar en las esferas de las finanzas y de la propiedad, tampoco se puede usar la discapacidad. No, estamos locos. ¿Saben lo que es una analogía? Y cuando una analogía es pertinente y cuando no lo es. Naturalmente que en el caso de las diferencias por razones de género es un prejuicio y por eso con eso hay que terminar de todo, sin más. Pero es que las discapacidades no son prejuicios, no son cosas que habiten en nuestras cabezas, que pensemos sin más que alguien tiene discapacidad, sino que es una realidad que se da en los cuerpos humanos, en los cerebros y donde sea. Bueno, tengo muchísimos ejemplos de lenguaje, pero los dejo. Uno, en un trabajo breve desde Palacios y Romagnano, donde dice, para promover este cambio resulta imprescindible la eliminación de los conceptos capacidad o valía del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, eso del pensamiento mágico, ¿no? Esto resulta que no está de acuerdo con una filosofía que uno se ha construido y que naturalmente es incompatible con la realidad, pues cambiemos el lenguaje. Entonces, si dejemos de utilizar determinados términos y determinados conceptos. Claro, ¿no? Esto, yo me acordaba también de las cosas que escribía Juan Ramón Capella, ¿no? Lo de la policía del pensamiento. Claro, esto sin darse cuenta, los que siguen esta ideología se convierten en policías del pensamiento ajeno y el problema es que mucha gente acepta ser vigilada, digamos, por estos policías del pensamiento. O yo qué sé, uno podría pensar en el Platón de la República, ¿verdad? Entonces hay que controlar también la manera de hablar. Bueno, hay muchos otros ejemplos, hay que ponerme los pasos rápidamente. También están por parte de los que decía que tienen una opinión intermedia, como por ejemplo Antonio Pau. Me resulta también extrañísimo. La protección o el apoyo a las personas con discapacidad no es un apoyo paternalista. Bueno, este es uno de los problemas, entonces paso ahora, el paternalismo. Y otra perla también sobre esto del paternalismo. Algo que muchos han señalado. Una señala, por ejemplo, yo lo vi por primera vez en un libro de Rafael de Asís, citando a Cuenca, esta Patricia Cuenca. Y dice, como ha señalado Patricia Cuenca, las personas con discapacidad también pueden ser sujetos de medidas paternalistas, pero nunca por razón de discapacidad. Y por tanto en las mismas situaciones y con las mismas garantías que el resto de los ciudadanos. ¿Qué querrá decir esto? Que no hay, digamos, discapacitados, porque si no, digamos, no se entiende. Aquí en esto yo sí que recomiendo el texto de Macario Alemán. Hay mucha literatura sobre el paternalismo en filosofía moral y el paternalismo justificado. La idea de que nunca está justificada una medida paternalista, yo creo que es una concepción sencillamente insostenible. Y el paternalismo justificado, pensemos, caso más claro y donde nos viene la palabra, de los niños de corta edad. Cuando uno toma una medida paternalista, como un niño, quiere decir que va en contra de lo que él manifiesta como deseo, como preferencia, lo hace precisamente para hacer posible que sea autónomo. Entonces, el paternalismo no necesariamente va. El paternalismo no justificado sí, pero el paternalismo justificado no va en contra de la autonomía, sino que es lo que hace posible la autonomía. Si yo, que estoy a punto de jubilar, que el Estado, diríamos, de manera paternalista ha hecho que cada mes se le traiga una cantidad de mi sueldo para que vaya a la seguridad social y para que yo luego pueda tener una pensión,
pues eso lo que hace posible es la autonomía de la gente cuando llega a una determinada edad. O sea que la idea de que todo paternalismo es malo, sencillamente es un error. Y no hay por qué aceptar, y solamente se puede aceptar, ojo, si uno tiene una concepción de la libertad típica del neoliberalismo. O sea que aunque no lo sepan, los que apoyan esto de la convención están apoyando ideas típicas del neoliberalismo, que seguramente es lo contrario de lo que ellos piensan. Y el único sentido, el único concepto de dignidad, yo creo, compatible con cómo ellos entienden la dignidad, creo que es la dignidad de la Iglesia Católica. Es que la dignidad quiere decir que en un momento determinado, desde la concepción, pues al feto se le infunde un alma. Entonces, ya por eso la dignidad nada tiene que ver con las capacidades de la gente, etcétera, etcétera. O sea, yo diría, ahí hay una serie de conceptos a revisar. Y termino. Una cosa de la que digo que para mí es el problema más importante. ¿Cómo es posible que tanta gente haya aceptado esto? Claro, las que lo aceptan y son razonables, como Maripaz, y es consciente. ¿Sí? Hemos desobedecido un poco a los autores de la convención y de la observación. Yo me recordaba que en uno de tus artículos que he leído, Maripaz, que tú dices, bueno, esto está muy bien, con los discapacitados ha llegado el momento, como decía Gorky, de tomarse los derechos en serio de los discapacitados. Yo diría, sí. Y para tomárselos en serio, y por favor, si yo llego alguna vez a estar discapacitados, pediría, para tomarse en serio mis derechos, que no se tome muy en serio esto de la convención de la observación, porque en ello me va que efectivamente se me puedan respetar mis derechos, ¿no? Se me ocurría también, esto es regresivo en el mundo del derecho. Yo me acordaba del tema de las ficciones, me parece que era Jamie Bentham, que decía, claro, que él criticaba como loco un sistema jurídico primitivo y que entonces tenía que recurrir a ficciones. ¿Por qué? Porque no había los mecanismos de cambio que hoy tenemos, la legislación, etcétera, etcétera. Y ponía, no sé si era él o otro, ponía un ejemplo, digamos, de ficción, que era esto, que en Inglaterra, por ejemplo, había una norma que, como no se podía cambiar, decía que los robos de más de 20 libras, no sé cuál era la cantidad, pongamos, 20 libras. Entonces una pena, diríamos, la pena de muerte, prácticamente, entonces se disparaba, era una consecuencia completamente inaceptable. Entonces, ¿qué hacían los juristas? ¿Qué hacían los jueces? Pues cuando alguien robaba algo que se sabía que, por supuesto, que tenía un valor superior a las 20 libras, se decía que no. Efectivamente, que ha probado que ha robado esto, tiene un valor menor de 20 libras para evitar esa consecuencia. Hasta que llegó un día que alguien robó 22 libras. Y entonces se vio obligado al tribunal a decir, este señor que ha robado 22 libras que valen menos de 20 libras. Por ejemplo, para ver hasta qué punto es absurdo, claro, construir ficciones. Entonces yo diría, y aquí voy a un tema, acabo con eso, perdón, que Maripaz dijo que me interesó mucho pero que no pude conseguir, lo voy a leer, te lo voy a pedir que me des la nota. Claro. A ver, ¿qué valor de fuente de derecho hay que darle a una observación? Yo me planteé esto. Entonces, me puse a leer cuando se constituye el comité y yo creo que no dicen que sea vinculante las opiniones estas, sino que son más bien sugerencias. Pues creo que sería una cuestión, claro. Es incómodo, porque decir, claro, un comité de la ONU de Derechos Humanos dedicado a decir disparates, claro, pues yo creo que la única manera que tenemos es decir, bueno, es una fuente del derecho, pero no es vinculante. Y entonces uno tendría que hacer una interpretación de la convención que sí es vinculante, pero diríamos, me parece que no literal. Claro, también he leído por ahí en algún lado, ¿no? Algún autor que dice, bueno, esto de lo de la construcción social del concepto de enfermedad, de discapacidad, es tan disparatada que nadie se lo cree.
Y el que lo puso en marcha, los que lo pusieron en marcha, tampoco se lo creen, pero creen que políticamente es adecuado porque estratégicamente, desde el punto de vista táctico, puede contribuir a terminar, claro, con muchas injusticias en el mundo de los discapacitados. Esto habría que verlo. Si es así, a mí me parece que no. Yo creo que, y sobre todo, tiene un inconveniente todo esto, que impide poder discutir racionalmente sobre los problemas. Nos obliga a ir construyendo ficciones, a decir que las palabras no significan lo que significan, a decir, entonces desterremos las palabras y cosas por el estilo. O sea que yo creo que aunque se pueda entender la buena voluntad que pueda haber de quienes han lanzado, diríamos, este llamado modelo social, esta construcción social de la discapacidad, a mí me parece que es preferible aquí seguir la tradición racionalista. Bueno, y nada más, perdón, porque creo que me he alargado demasiado. Muchas gracias, Manolo, muchas gracias a los dos. Y creo que ahora, tal y como ha señalado el profesor Rodríguez de Santiago al principio, tenemos todavía un espacio, 43 minutos según mi reloj, para el coloquio, y entiendo que es Luis el que está manejando la nave, y por tanto será el que vaya dando la palabra. ¿No, Luis? A quienes quieran intervenir, y quizá yo lo pueda hacer aquí en la sala a los presentes. Así que se abre el coloquio. Hola, soy Raquel. Es que Luisa ha tenido que marchar. Entonces, muy bien. cada participante puede darle puede desactivar y puede hablar. Pues mira, he visto a Fernando de los Santos, me parece que quería intervenir. Fernando, puedes abrir tu micrófono si quieres. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, muy interesantes las dos ponencias. Nada, mi comentario tenía relación con la idea de que la discapacidad sea un constructo social, y lo que quería comentar era que quizás es irrelevante si es o no un constructo social. Quizás el debate se está viciando por esa consideración. Y lo diré porque para mí sí que es un constructo social, pero eso no tiene ninguna consecuencia desde el punto de vista moral, y entonces estoy de acuerdo con todas las consideraciones que ha hecho el profesor Atienza, sin por ello negar que sea un constructo social. Por lo siguiente, porque efectivamente a la naturaleza no habla de capacidades, a la naturaleza le damos igual, por así decirlo, ¿no? Solo hay que ver algunos eventos naturales trágicos para darse cuenta de eso. Entonces, que desde un punto de vista natural, las personas, o biológico, o genético, tienen una serie de deficiencias, o como queramos llamarlas, no quiere decir nada en relación con su bienestar o con la consideración social que eso tenga que tener. Es después, cuando vivimos en sociedad, cuando somos humanos y cuando nos preguntamos sobre cuáles son nuestros intereses, incluido el interés por ser personas autónomas, cuando entran en juego la noción de discapacidad. Porque la discapacidad es discapacidad para hacer algo. Las capacidades, como digo, solo tienen ese sentido en un sentido humano. Y además, cuando nos estamos preguntando cuáles deben considerarse discapacidades o no desde el Estado, pues ahí ya me parece que la sociedad entra de lleno, porque el Estado es la forma también una de las maneras que tenemos de ordenar nuestra vida en sociedad. A partir de ahí, decir que es un constructo social en ese mínimo sentido me parece que es casi trivial y que no tiene ninguna implicación sobre cómo debamos ser tratados. Es a partir de consideraciones sobre qué puede hacer la sociedad para incluir o para mejorar el bienestar de esas personas con discapacidad. Esa es la pregunta interesante, a un coste razonable, obviamente, porque además tenemos limitaciones, y dentro de la tecnología
de la que dispone esa sociedad. Entonces, más allá de que sea o no un constructo social, una discapacidad u otra, la pregunta es si nos cuesta muy poco poner rampas para las personas que tienen ciertas discapacidades de movilidad y entonces como sociedad debemos hacerlo, o si en cambio no disponemos de la tecnología o sería enormemente costosa y tendría costes de oportunidad que no podemos asumir para solucionar otros tipos de discapacidad. Entonces, planteado en estos términos, creo que podría servir para romper ese salto argumentativo, que en mi opinión es falaz, de que la discapacidad es un constructo social, a que entonces tenemos que eliminar esa noción de discapacidad o siempre, digamos, reconocer la autonomía de las personas, no importa qué discapacidad tengan. No es necesariamente así. Las consideraciones morales y normativas que nos van a llevar a tratar unas discapacidades de una manera o de otra tienen que ver con esos intereses que tienen esas personas y con lo que la sociedad puede hacer con ellas, y eso no depende del origen natural, por así decirlo, de la discapacidad, sino de del estado de nuestros conocimientos, creo, y de lo que podemos cambiar o no de la sociedad para incluir mejor a esas personas con esas deficiencias, si queremos. Muchas gracias. ¿Puedo intervenir? Sí, claro, adelante. Quizá, bueno, Maripaz y Manolo también, claro. Sí, me ha parecido que el planteamiento totalmente correcto. A mí también me parece irrelevante a efectos prácticos, digamos, que se considere que es un constructo social o no se considere. Como dices tú, se ve claramente que tenemos las condiciones para superar determinadas dificultades que pueden tener personas con determinados tipos de discapacidad, y has puesto el ejemplo de las rampas muy clarísimo, y vemos que tenemos dificultades mucho mayores para superar las discapacidades de tipo cognitivo que implican toma de decisiones que tienen efectos jurídicos, como juristas que somos, ¿no? Y que estas barreras están en la construcción de una ciencia del derecho, básicamente de conceptos civiles, por lo que atañe al artículo 12, que chocan claramente con la idea de promoción de la autonomía, se entienda como se entienda, de personas que tienen dificultades para decidir. La diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar es claramente una barrera. O sea, no sé si es la palabra correcta o no, pero decir que sí, funciona, al mercado le funciona, al sistema le funciona. Decir que una persona se incapacita, deja de tener, sigue teniendo la titularidad de los derechos, no le valen para nada. Porque el ejercicio de todos los va a hacer otra persona y los va a hacer tomando decisiones por ellas, de conformidad con lo que sea mejor para ella. Hombre, no sé. Algo tendrá que decir también esa persona de lo que es mejor para ella, ¿no? Tendrá una cierta capacidad. La mayor parte de las personas con discapacidad tienen competencia para decidir cosas. Decir que hay un mejor interés objetivo que dirige el Estado. Yo en el caso de las vacunas lo veo claramente. O sea, un señor de una determinada edad que está en una residencia y que nadie pone en cuestión su capacidad para tomar decisiones, puede decidir que no se vacuna. Otro señor que ha sido incapacitado o que incluso no lo ha sido, porque en muchos de los casos no ha habido una sentencia de incapacitación, pero todo el mundo duda porque resulta que un día dice una cosa, otro otra, se olvida, no reconoce esto y lo otro. Y ese no puede decidir no vacunarse, pues ¿qué quieres que lo diga? Y a ese se le obliga a vacunarse, a mí me parece una violación de los derechos humanos. O sea, ¿por qué este señor hay que obligarlo a vacunar en un sistema de vacunación voluntaria? Un sistema como el actual, tan cómodo, tan sensato, que tanto nos ha servido, que prohíbe a la gente casarse. Pero ¿quién es nadie para prohibir que una persona con síndrome de Down se case? Por muy juez que sea. Porque quizás no sabe lo que es el consentimiento matrimonial. No sé si hay muchos que saben lo que es el consentimiento matrimonial. No lo sé. O no, o le impide en una sentencia a priori y a lo mejor 40 años antes de morir hacer testamento.
pero dependerá del testamento. Si es un testamento complicadísimo, con muchas sustituciones fideicomisarias, con reservas, con tal, pues, pero si es un testamento donde diga, si el día que muera quiero que todo pase para mi amiga Pilar Benavente, que es la persona que más me quiere. No sé, es decir, se trata de buscar la manera de vencer esas barreras conceptuales, pero hay maneras, tiene que haber maneras de integrar a las personas con discapacidades mentales en el mundo jurídico. Ahora no lo están, ahora están apartadas, los incapacitados están quitados del medio, aunque sea muy digno y aunque se les trate muy bien. No sé, Fernando, si te parece que pueda contestar primero Manolo y luego te doy la palabra. Y ha pedido aquí la palabra Andrea, ¿no? O sea que el orden sería Manolo, Fernando y Andrea. Y luego, si yo puedo, también me gustaría decir algo. Quisiera decir algo. Lo que ha dicho Fernando. Tiene en una parte razón, en otra parte se equivoca, y todo sumado yo diría que es un gran error. ¿En qué tienes razón? Nos tratamos de tú, ¿no? ¿En qué tienes razón? En que naturalmente la cuestión es cómo podemos mejorar la situación de estas personas, cómo podemos garantizarles lo más posible su bienestar, sin ninguna duda. También tienes razón de que naturalmente el concepto de discapacidad como el derecho en su conjunto es una construcción social, ni algo de construcción social. Pero ojo, su error es de pasar de pensar que algo tiene algún componente de construcción social a decir que es una construcción social. Eso naturalmente es un error. Y creo que es un error grave. ¿Y por qué es un error muy grave? Porque, y ahora la parte en la que digamos, te equivocas. No tiene, dices tú, o sea, tú dices sostener una concepción constructivista, que es una construcción social, pero te parece que esto no es relevante. Naturalmente que es relevante, tan relevante que resulta que a la hora de regular la situación de los discapacitados se va a hacer de una manera o de otra, según se piense que es una construcción social y se sigue ese llamado modelo social, o se siga otra. Por lo tanto, que es muy relevante. Y es lo que ha dicho Maripaz, que al final dice, bueno, problemas, críticas. Ella termina diciendo, críticas que se nos han dirigido. Bueno, vamos a ver. Sin entrar. Podemos entrar luego. Si sirve o no sirve para los casos difíciles. Bueno, pues si resultara que no sirve para los casos difíciles, vaya, es irrelevante. Va a causar desprotección. Caramba, pues resulta si la consecuencia de partir de la idea que es una construcción social, lo que vamos a hacer es dejar desprotegidas a estas personas, vaya si es relevante. Y todo lo demás, vaya si es relevante. O sea que esa idea, entonces no discutamos pues de si es o no una construcción social porque de eso no depende nada. Creo que es un error profundísimo. De eso depende todo. Es la explicación última de por qué tenemos esta convención, esta observación y por qué están cambiando los sistemas jurídicos de derecho civil, derecho procesal, etcétera, etcétera, en muchos lados. Y ahora, claro, lo que dice Maripaz. A ver, yo estoy de acuerdo con ella y con Fernando. Creo que en esto hay un acuerdo. Un acuerdo que consiste, por un lado, en mostrar que la situación de las personas con discapacidad es una situación injusta y que era necesario, diríamos, cambiar. ¿En qué sentido? En el sentido de mejorar sus condiciones de vida, su bienestar, naturalmente. ¿De acuerdo? Yo estoy de acuerdo también en que no hay por qué pensar que las instituciones no han de cambiar. Pues naturalmente que tendrán que cambiar en relación a obtener, digamos, este fin. Pero claro, Maripaz, esto es que dices, no, la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar va en contra de los derechos o del bienestar de los discapacitados. Y yo te diría, ¿y por qué? Cuando además, y este es el problema de fondo, si es que vosotros mismos acabáis con la palabra, pero no con el concepto, porque como tú nos has dicho, no tenéis más remedio que reconocer
que la capacidad de obrar no es la misma de todos. Por lo tanto, es distinto la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Yo creo que decir, esa filosofía lleva a tener que ir construyendo ficciones, a usar mágicamente el lenguaje y a dificultar la discusión racional en un tema, que me parece que esto es lo más grave, en un tema en el que en el fondo estamos de acuerdo en cuanto a los propósitos. Estamos de acuerdo. Pero claro, esa manera, diríamos, de discutir, pues es una manera de discutir. Porque claro, es como si dijera, el que no esté de acuerdo con el modelo social es que resulta que no es tan favorable a los derechos de los discapacitados. Claro, hay una cosa que dice Macario Alemán, ahí al final, tiene mucha razón. Una cosa es decir que la discapacidad es un mal, y otra cosa es decir que un discapacitado es alguien malo. Y entonces no nos damos cuenta, pero creo que es que estamos trasladando una cosa a la otra. Y no es así. Entonces yo insisto, creo que esa filosofía y esta construcción social, Fernando, a donde nos lleva es a donde no deberíamos ir. Y es a discutir mal los problemas, a no darnos cuenta. Y eso tú lo has dicho, de cómo mejorar la situación. Esa es la cuestión. Fernando, si te parece, haces una, si no te importa, porque Sí. como ya hay 2 palabras pedidas, una breve. Vale, muy breve y muy rápido, solo un poco por alusiones, ¿no? En el sentido en el que yo trataba de utilizar un constructo social, por poner un ejemplo imaginario donde se ilustre rápidamente, es imaginar una sociedad donde vivieran todas las personas en una nave sin ventanas y sin electricidad, de modo que el ser ciego o ciega no fuera en ningún sentido una discapacidad. Entonces, en ese sentido, podríamos decir trivialmente que la discapacidad de no poder ver es un constructo social, pero en la medida en que no sería razonable pedir a la sociedad que elimine la electricidad y que intente tapar la luz del sol, y en la medida en que no podemos solucionar la ceguera, en ese sentido, y ahí sí hay un elemento de algo natural en el sentido de que la sociedad todavía no puede controlar, o al menos razonablemente, en ese sentido es en el que me parece que entran las consideraciones morales de lo que se le puede exigir y no a la sociedad. Y en respuesta también a la intervención de la profesora García, claro, la pregunta que se me plantea entonces, ¿qué ocurre con los niños? ¿No? Parece, ¿por qué? Si en todos estos casos estamos diciendo, ¿por qué no va a poder alguien decidir no vacunarse? Bueno, dependerá de las consecuencias que tenga no vacunarse y de las capacidades cognitivas que tenga para saber valorar esas consecuencias, etcétera, ¿no? Y esto ya lo estamos utilizando en el caso de los niños. Entonces, no veo la diferencia categórica entre todos los discapacitados como regla y los niños, por ejemplo, ¿no? Que en algunos casos pueden tener capacidades aún mayores a edades tempranas que algunos discapacitados. Vale. Mirad, si os parece, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer las 2 intervenciones ahora de Andrea primero y Marta Pantaleón después. Y yo creo que quizá para responderlas el tiempo que quede sea el que empleéis vosotros, Manolo y Maripaz, para responder a eso o a lo anterior. Yo me sacrifico en aras al interés colectivo. Andrea, ya, pero las respuestas son largas. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias Maripaz y Manuel Atienza, Maripaz García Rubio, Manuel Atienza. Mis preguntas, observaciones enlazan un poco con lo último que ha planteado, o empiezo por lo último que ha planteado Fernando, que tiene que ver precisamente con cómo se contrapone este nuevo régimen al régimen que se mantiene de la minoría de edad. Es cierto que son niños, es cierto que hay una diferencia fáctica que es la edad, pero me ha sorprendido que precisamente una de las cuestiones que quedan excluidas en este proyecto es el régimen de los menores discapacitados. Estos tienen exactamente la misma protección que cualquier otro menor. Es decir, hasta los 17 años y 364 días se va a adoptar decisiones en su nombre teniendo en cuenta el criterio de su mejor interés. Al día siguiente cumplen los 18 años y pasan a tener un régimen que hasta que se estabilice será por sí solos, no existe la patria potestad prorrogada ni rehabilitada, y las decisiones las tomará el ya mayor de edad discapacitado, que siempre ha sido discapacitado, y las tomará
o se tomarán teniendo en cuenta sus preferencias, que hasta entonces han sido absolutamente ignoradas, como han sido ignoradas las de todos los demás niños que, siendo menores de edad, pueden tener una voluntad distinta a las de sus representantes legales. Me choca o me llama la atención que, por otra parte, también supone que se está manteniendo el concepto de capacidad de obrar para los menores. Y me choca que, como pone de relieve Manuel Atienza, efectivamente para los discapacitados se mantiene porque se sigue contemplando la representación, aunque sea para esos casos absolutamente mínimos o excepcionales, que ya veremos si acaban siendo mínimos o excepcionales, porque aquí hay un problema de fondo que tiene que ver con qué es lo que motiva la necesidad de la reforma. El sistema tal y como estaba, teóricamente o sobre el papel, no era tan malo ni tan lesivo, porque el sistema que estaba contemplado de discapacidad contemplaba que la sentencia de discapacidad o de incapacitación, perdón, tenía que graduar la competencia del incapacitado, tenía que determinar el régimen de actuación del tutor o curador y, por tanto, esa sentencia habría sido un mecanismo perfectamente apto para afinar mucho más lo que de facto no se ha hecho, y no se ha hecho por falta de formación de los jueces, por falta de tiempo, por la acumulación de casos, pero no era un problema de que el sistema estuviera mal, era un problema de que se aplicaba mal o de que no había la formación necesaria. Y no veo en qué medida cambiar el concepto en la ley vaya a cambiar la situación de facto. O sea, es cierto y se tiene que invertir mucho, muchísimo en pedagogía, pero eso mismo quizás se podría haber hecho con el sistema anterior si era la base del problema, como creo que en cierto modo era. Otra reflexión. Decía la profesora García Rubio que esto va a generar una inseguridad en el tráfico, indudablemente. Y lo que temo, por un lado, o mis reflexiones al respecto son, por un lado, se incrementa esa inseguridad, por un lado, porque la reforma está utilizando, quizá como no podía ser de otra forma, pero también quizá de manera excesiva, conceptos abiertos como las preferencias, deseos e intereses de la persona con discapacidad. Vale, eso lo va a tener que definir un juez en un momento dado. Y lo va a definir de una forma el juez de un juzgado de primera instancia de Badajoz y de otra forma el juez de un juzgado de primera instancia de Madrid. Con lo que va a llevar, hasta que por fin lleguemos al Tribunal Supremo y unifiquemos doctrina, etcétera, a grandes inseguridades. ¿Qué segunda reflexión? No sé si van a revertir o no, tengo ese temor en la posible restricción de los terceros a la hora de contratar con incapacitados o con personas que manifiesten algún tipo de deficiencia mental, que en el fondo puede llevar a un detrimento de sus intereses que antes no tenían porque contaban con alguien que actuaba por ellos, aunque fuera representándolos formalmente. La sentencia tendría que haber afinado hasta qué punto podía ser para unos casos pero no para otros, pero tenían esa figura que les servía de garantía de seguridad frente al tercero. ¿Vale? Esas eran mis reflexiones. Muchas gracias. Gracias. Marta Pantaleón, puedes abrir tu micrófono. Hola, buenos días a todos. Lo primero que quería hacer era agradecer tanto a la profesora García Rubio como al profesor Atienza las interesantísimas intervenciones. Me han dado mucho que pensar, este tema me está dando mucho que pensar últimamente y nada, solo quería aportar en cierto modo mi punto de vista, sobre todo en relación con la ponencia del profesor Atienza. Voy a empezar con las coincidencias, que son muchas. Yo me declaro defensora a ultranza de los modernos contra los posmodernos, del racionalismo contra el constructivismo social, y además creo, y además me parece que esto no se puede cuestionar seriamente, como ha dicho el profesor Atienza, que hay un cierto grado de paternalismo aceptable. Además, otra coincidencia, y aquí empiezo ya con el tema de la discapacidad en particular, no me gusta el comité. Creo que el comité ha dicho cosas que jurídicamente no se pueden sostener y en eso estoy completamente de acuerdo. Ahora bien, creo que hay que huir, y es una tentación que yo he tenido también, hay que huir de
construir una especie de hombre de paja en torno al comité que permita descalificar toda la convención. Porque creo que hay una idea correcta en la convención que me parece sinceramente un avance en todos los sentidos, no solo jurídicos, y con la que querría saber si realmente está en desacuerdo el profesor Atienza. Y la idea clave que creo que inaugura la convención en general es pasar de un paradigma en el que el método por defecto, digamos, de aproximación a la limitación de capacidades es la sustitución y la decisión en aras del interés superior de la persona con discapacidad decidido por terceros, a otro en el que en principio, ante una persona con capacidades limitadas, en principio no se sustituye su voluntad, salvo que esto sea imprescindible, y el paradigma sería el respeto por las propias preferencias y no por los intereses, en definitiva, y no por los intereses definidos por terceros. O sea, en definitiva, lo que hacemos con cualquier otra persona adulta. Y aquí sí que quería abundar un poco en la diferencia que creo que hay y me parece particularmente importante a muchos efectos entre una persona con discapacidad y un niño. Creo que aquí la aproximación a este problema muchas veces es simplista y se centra en el simple hecho de la capacidad. Yo creo que aquí hay además un problema, digamos, distributivo que suele soslayarse, que es que por la infancia pasamos todos. Entonces, no me parece poco razonable hacer diferencias duras entre las consecuencias de la infancia, efectos jurídicos y las diferencias y las de la discapacidad. Creo que, por ejemplo, esto es clave en materia de responsabilidad civil. Por ejemplo, creo que podemos decir, hacer un régimen en el que los niños no respondan en absoluto y las personas con discapacidad sí, y creo que tenemos que distinguir entre los niños con discapacidad y los adultos con discapacidad, por la sencilla razón de que, como he dicho, la infancia, al ser un factor ubicuo, genera muchos menos problemas en términos de distribución de ventajas, de costes, de riesgos, que los que puede generar la infancia, en los que todos podríamos estar de acuerdo en que todos nos sometemos a una limitación hasta los 18 años en la que no se toman en cuenta nuestras preferencias. Cuando la merma en capacidades es permanente y está distribuida desigualmente en la sociedad, esto genera otro problema y creo que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en definitiva, yo creo que ha atinado cuando me decía Leopoldo Puente por WhatsApp durante las intervenciones, es que creo que estoy en un punto intermedio porque puede que la profesora García Rubio esté obviando un grupo de casos y el profesor Atienza esté obviando otros en el discurso. Puede que la profesora García Rubio esté obviando en cierta medida los casos de las personas severamente discapacitadas psíquicamente o intelectualmente. Aquí el cambio que va a introducir la reforma es, porque no puede ser de otra manera, meramente lingüístico, incluso podría decirse estético. Va a haber que sustituir la voluntad de estas personas y de hecho la propuesta de reforma admite esta posibilidad como último recurso. Pero el profesor Atienza creo que está obviando un grupo de casos que es todavía más importante, que son los de discapacidad moderada, y aquí no me parece en absoluto descabellado que la aproximación por defecto a estos casos prescinda del factor discapacidad. Quiero decir, ¿por qué se va a poder en estos casos sustituir la voluntad y no solo aconsejar? Ponía el ejemplo de el doctorando o el amigo al que se le aconseja que priorice sus intereses a largo plazo respecto de sus preferencias inmediatas. Al final decide el doctorando o el amigo y se respeta su decisión. Y el que se le pueda aconsejar, bueno, ese es el sistema de apoyos sobre el que está construido toda la convención. No creo que esto tenga nada que ver con un pensamiento mágico sobre que se esté obviando aquí una diferencia que existe en la naturaleza. Creo que si se aplica a estos casos en los que tenemos personas que tienen una capacidad limitada, pero no absolutamente inexistente, el paradigma de la convención tiene perfecto sentido. Y ya para terminar, creo que una diferencia importante aquí para valorar si se tiene que sustituir o no, es que hay una simetría muy importante
entre lo que es oponerse a una intervención y consentirla. Creo que hacen falta muchos más requisitos para consentir válidamente a una intervención que para oponerse a ella. No creo, por ejemplo, que se pueda tratar igual el caso de una persona que quiere someterse a una intervención de riesgo, por ejemplo, estética, una persona con discapacidad me refiero, que la de una persona con discapacidad que se niega a la vacunación por los motivos que sean. Creo que es mucho más fuerte un no prestado con capacidad limitada de lo que puede ser un sí. Y que un sistema flexible como el de la Convención, que parte del apoyo y de no la sustitución, es la mejor manera de prestar atención a estas asimetrías. Y perdón por la extensión, solo quería saber la opinión, sobre todo del profesor Atienza, al respecto de estos casos más problemáticos en los que no estamos hablando de una persona que esté postrada en una cama y no pueda expresar siquiera preferencias. Y nada más, muchas gracias de nuevo por todo y apago el micro. Muy bien. Gracias, Marta. Había una palabra ahora de Silvina, creo que vamos a concederla y luego que vosotros, dada la hora, respondáis de lo que se ha planteado o lo que os parezca más oportuno. Silvina. Sí, buenos días al profesor Atienza y a la profesora García Rubio. Muchas gracias. Una cosita muy pequeña nada más, al hilo de lo que planteaba Marta Pantaleón, ¿no? Ella decía, bueno, me parece que en una visión más amplia lo que se está planteando es un cambio, ella lo llamó un cambio de paradigma. Bueno, en esta línea a mí me parece que tal vez lo interesante ¿no? de lo que se está debatiendo aquí es pensar en que se están aportando elementos para renovar nuestro marco conceptual, el marco conceptual con el que nos movemos los juristas, con el que los sistemas jurídicos se han movido, que me parece que revela insuficiencias. Y hay conceptos que son tan centrales a nuestros sistemas jurídicos como el concepto de autonomía o el concepto de consentimiento, que me parece que se han utilizado de una manera que no es precisa y por tanto no nos sirve. Todo el sistema habla de la autonomía en un sentido de autonomía plena. Parece que los sujetos jurídicos o son autónomos o no son autónomos. Es decir, o son plenamente autónomos o no lo son. Y esto es falso porque la autonomía es una capacidad gradual que se manifiesta en mayor medida o en menor medida. Nadie es plenamente autónomo y nadie, bueno, esto puede estar sujeto a discusión, pero solo en situaciones muy, muy marcadas y muy extremas, las personas carecen completamente de autonomía. Entonces, entre estos dos extremos, lo que tenemos es una autonomía variable, mayor o menor autonomía. Y algo parecido sucede también con el consentimiento. Consentimiento sí, consentimiento no. Bueno, esto requiere de muchos matices que tienen que ver con quién se expresa, cómo se expresa, el contexto en el que se hace. Es decir, son conceptos muy porosos y me parece que nuestro sistema jurídico no puede, los sistemas jurídicos liberales no pueden seguir manejándose con una noción de autonomía tan cerrada, tan dicotómica, que no nos sirve para ofrecer soluciones en casos concretos. Y me parece que en el caso de la discapacidad, como en tantos otros, esto se pone de manifiesto. Nada más, muchas gracias. Gracias. Pues no sé, cualquiera de vosotros que quiera ya responder. Manolo, ¿empiezas tú? Sí, para que termine Maripaz. Muy bien. Ya que empezó, que termine. A ver, sí. Me parece muy interesante todo lo que se ha dicho. 5 minutos, Manolo. Sí, de acuerdo. Avísame cuando sean 4, por favor, Pablo. Vale. Sigo lo de la construcción social, hay que tomárselo muy en serio porque su poder destructivo del pensamiento y de la razón es muy grande. Y está vinculado con el relativismo moral y otro tipo de relativismo que llevan a donde no deberíamos ir. Estas cosas de la epistemología del sur, de Boaventura Santos, la epistemología feminista y disparates por el estilo, pues todo esto nos viene del mismo lado, Fernando, de esto del constructivismo. O sea que eso merece la pena
tomarse en serio porque realmente es muy grave y porque mucha gente se lo cree, sin más. Sin más. Creo que con la primera intervención estoy muy de acuerdo y con la última, por cierto, con la de Silvina también. Creo que tiene toda la razón. Necesitamos renovar el marco conceptual, es verdad, pero es que la renovación que han hecho la convención y la observación es completamente equivocada, completamente equivocada. No han renovado ni clarificado ni establecido un concepto de autonomía, dignidad, paternalismo, consentimiento, etc. No, es que es todo un retroceso, pero estoy muy de acuerdo con Silvina y efectivamente estos conceptos, lo más típico, lo más característico es la gradualidad. Pero es que cuando uno lee la convención y la observación, la gradualidad se acabó. Es decir, bueno, por suerte, diríamos, a veces son incoherentes. Aparece que al principio dicen no para nada y luego no hay más remedio. Pero claro, la incoherencia vale lo que vale. Y voy entonces a lo de Marta Pantaleón, que es donde tengo algún desacuerdo, que en un puntito nada más. Marta, tú me acusas a mí de cometer la falacia, lo digo de manera muy amistosa, la falacia del hombre de paja. Y yo te voy a acusar a ti de dos falacias. Primero, también la del hombre de paja, o la de la mujer de paja, así, cometerlo. O sea, que te has inventado lo que sería mi posición al respecto, que no es así, has construido algo que es falso. Y, por cierto, también creo que, sin darte cuenta, también has asumido una construcción de la convención y de la observación que también es falsa. Es que lo que dicen es una cosa muy radical y cuando no lo lee no tiene más remedio que pensarlo así. Pero claro, a mí, lo que a mí me afecta del hombre de paja es como si yo estuviera en contra de un sistema flexible, como si yo estuviera a favor de la sustitución de la voluntad de la gente cuando naturalmente la discapacidad, vuelvo a Silvina, es una cuestión manifiestamente gradual. Y por supuesto que en muchos casos no hay por qué sustituir nada, un simple apoyo vale, naturalmente que sí. Pero esto me parece que tampoco tiene nada de nuevo. Esto es una cosa de puro sentido común que lo piensa. Es igual que está detrás del movimiento feminista, detrás del... Perdonar, ¿hay alguien que tiene el micrófono encendido que debería apagarlo? Perdona, Manolo, y por cierto, te queda 1 minuto y medio. De acuerdo. Quiere decir que esto, por supuesto que es así, y esto no se discute. Y por eso también yo creo. Yo no tengo ninguna discrepancia de fondo, creo que con Maripaz, me parece que estamos completamente de acuerdo. Y si discutiéramos casos difíciles, estaríamos totalmente de acuerdo. Y ahora voy a la otra falacia. Marta, lo del término medio. Lo del término medio. Entonces, claro, como sabemos, ¿verdad? Desde Aristóteles. Es decir, hay dos extremos y tú te colocas en el término medio, que es el término justo. Pero es que no es así. Es que has construido los extremos de manera, diríamos, falsa. ¿Cómo voy a estar en contra de tratar, en la medida de lo posible, de no sustituir la voluntad, naturalmente, y en la medida en que se pueda contar con las preferencias y los deseos de los discapacitados? Pero al mismo tiempo hay casos muy severos en que no se puede. Pero esto que yo sostengo y que es de puro sentido común, choca radicalmente con la convención y con la observación. Ya está. Muchas gracias, Manolo. Maripaz, tienes la palabra. Bueno, a ver, es muy poco tiempo para muchas cosas. Voy a empezar diciendo que España fue uno de los países primeros que firmó la convención. A lo mejor se tenía que haber pensado más, firmar ¿no? y adherirse a ella si es que hay tantos problemas. Les recomiendo mucho el libro de María Eugenia Torres Costa, que explica muy bien la génesis de la convención, y ahí verás, Manuel, que participaron y muy activamente las asociaciones y demás entidades representativas de enfermos psiquiátricos o de afectados por la psiquiatría. Por tanto, no es tampoco cierto que no se haya contado con la opinión de estas personas. En cuanto a lo al comité y si el comité ha ido más allá de lo que dice el artículo 12, que es posible, y cuál es el grado de vinculatoriedad del comité, también aquí ya hay
cosas interesantes. Hay incluso una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Contencioso Administrativo respecto de otro comité. Y ahí se nos dice que son vinculantes y ejecutivos. Otra cosa es que no tengamos una vía en el derecho español clara para esa ejecutividad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Silvina y totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Marta. De hecho, esos casos ultra difíciles donde no hemos encontrado otra salida que la sustitución, pues lo admitimos como que es así, es que hay que sustituir, porque si no, esas personas sí que dejan de ser completamente ajenas al sistema. En la intervención de Andrea, lo más sustancial era que también lo había dicho Fernando, por qué al niño se le protege o por qué se puede ser paternalista con un niño y hay tantas dificultades en admitir un paternalismo justificado con una persona con una discapacidad intelectual que puede incluso ser muy severa. Bueno, aparte de lo que ha dicho Marta, porque por el proceso de niños pasamos todos y pasamos como en un proceso de aprendizaje para ser adultos plenamente autónomos. El paternalismo, como también has dicho tú, Manuel, ayuda o se utiliza para que después logre ser un adulto plenamente autónomo. Esta justificación no vale para un paternalismo asociado a una persona que ya es adulta. Y si, aquí también no sé si lo ha dicho Manolo, si lo ha dicho Marta, si el paternalismo y la toma de decisiones por otro y la atención al mejor interés del niño le va a terminar, le va a enseñar, con eso el niño va a aprender y va a aprender a ser autónomo. La práctica demuestra y lo que ha sucedido a lo largo de décadas con el tratamiento que tenemos de la discapacidad es que ese paternalismo y esa toma de decisiones por otro aplicada a una persona con discapacidad simplemente la hacen absolutamente inútil. Inútil, no se ha contado con ella para nada y termina no decidiendo nada, porque nunca ha tenido que hacer. Y por tanto, aquí la manera de ser autónomo es ayudarle en su autonomía. Y lo dije en mi primera intervención y lo vuelvo a decir. Se trata de atender a su voluntad, deseos y preferencias. Problema filosófico que a mí me preocupa. ¿Cuándo las estamos atendiendo? ¿Cuándo hay una verdadera voluntad? Hay un ejercicio de preferencia que merezca el nombre de tal. Y eso lo ilustra muy bien otra vez el trabajo que mencioné de Working. Si una persona que está en las primeras fases de Alzheimer muestra una determinada voluntad, una determinada preferencia, la enfermedad avanza y ya en un estado cambia completamente de opinión. Es más, cambia cada 5 minutos. ¿Es igual de voluntad, deseo y preferencia la del día 1 que la del día 10? Seguramente no. ¿Cuál es la voluntad, deseos y preferencias? ¿La del día 1? ¿La del día 10? ¿Las dos igual? Esa es de verdad lo que a mí me preocupa. Y después, Andrea, que el sistema va a introducir mayor inseguridad jurídica y que hará que los terceros no contraten con las personas con discapacidad. Los terceros no contratan ahora con las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad ahora no contratan en absoluto. Y cuando incluso contratan muy poco por representación, porque el sistema de la anulabilidad, tal y como está en el Código Civil y con las consecuencias que tiene en materia restitutoria, artículo 1304 y artículo 1314, básicamente, mucho menos. Y de hecho, cuando lees a los trabajos de Jesús Delgado o de Antonio Morales, se dice que estas normas aparentemente protectoras en realidad expulsan a los incapacitados del mercado. Así que si esa es la crítica mayor al próximo sistema, pues simplemente tendríamos que aceptar que es que no hemos sabido solucionar un problema que ya existe hoy. Y acabo una cosa, porque a veces hay que ponerle nombre a las cosas. No son tiempos fáciles, más bien son tiempos imposibles para hacer buenas leyes. Y son tiempos absolutamente horrorosos para hacer leyes civiles, porque el derecho civil tiene sus propias técnicas que ni los parlamentarios, por lo que estoy comprobando, ni los asesores parlamentarios conocen. La mayoría son especialistas en derecho público, estos asesores, y no distinguen entre una relación privada y una obligación del Estado frente a un ciudadano.
no sé si es pertinente, pero me gustaría decirlo en público. Hemos tenido la suerte, la enorme suerte, de que una de las ponentes de uno de los grupos parlamentarios, da igual de cuál, es del Partido Popular, pero podría ser otra, era una profesora de Derecho Civil. Y se ha breagado para intentar no hacer absolutos disparates, Manuel, que iban a salir absolutos disparates. Y esta mujer tiene un nombre, se llama María Jesús Moro, y creo que merece que se conozca su nombre. Y nada más. Gracias. Bueno, pues hemos cumplido, creo que con casi perfecta corrección. Yo no puedo más que agradeceros mucho vuestras intervenciones y vuestra disposición a participar en este encuentro, y a todos los asistentes. Y nada, desearos que os cuidéis, que sigáis bien y hasta pronto. Un abrazo.